es el cálculo de baterías de condensadores en redes distorsionadas por armónicos. Como dice Vicente al principio, no es un webinario que hablemos de toda la compensación de reactiva. Aquí nos vamos a centrar en una situación muy concreta que es además muy habitual y además que crea una problemática que seguro que vosotros la conocéis, ¿no? La relación entre los condensadores y los armónicos, entre los capacitores y las armónicas, como se conocen en otros países, ¿no? Y es importante pues conocer las soluciones y sobre todo también saber más o menos interpretar, una vez yo he realizado una medición, a qué conclusiones podemos llegar, ¿no? Interpretar cuál es la solución más adecuada. Obviamente uno se puede equivocar, ¿no? Pero intentaré más o menos pues mostraros la metodología que yo sigo y que, bueno, pues más o menos me suele dar bastante buenos resultados, aunque algunas veces me equivoco también, obviamente. Pocas, que es muy modesto. Bueno, nada, muy rápido. 4 conceptos básicos sobre armónicos, porque luego hablaremos de ellos en mediciones y por lo menos para, si alguno está un poco así despistado, por lo menos para que sepa de qué estamos hablando. Muy sencillo. Los armónicos, como sabéis, no deja de ser una onda superpuesta a la onda fundamental, ¿no? La onda fundamental será la onda a 50 o a 60 Hz, ¿no? A 70 ciclos, y sobre ellos hay unas ondas superpuestas en frecuencias múltiplos de la frecuencia fundamental. Múltiplos quiere decir armónico 2, armónico 3, armónico 4, armónico 5. Lo que pasa es que de estos armónicos normalmente, y sobre todo en redes trifásicas, en redes industriales, hay mayoría de cargas trifásicas, el primero habitualmente que aparece, ¿no? El más predominante es el armónico, armónico 5. ¿Qué es el armónico 5? Pues es una onda que en un ciclo, pues tenemos 5 picos, tenemos 5 ciclos, ¿no? Lo que tenemos aquí en un ciclo, aquí lo tenemos 5 veces repetido, la onda. Contamos las puntas, 1, 2, 3, 4, 5. Y si os fijáis ahora en la figura de la izquierda, veréis que esta superposición de esta onda, consideremos por ejemplo que es la corriente, ¿no? En este caso es la corriente, ¿no? Pues esta sería la onda real que yo tengo. Si yo la midiese con un osciloscopio, vería esto. Tenemos las dos, tenemos la fundamental y tenemos la onda de orden 5, quinto armónico, y la resultante es esta. ¿Cuál es el siguiente armónico que suele aparecer en las redes industriales trifásicas? El armónico séptimo. Josep, dime. ¿Te vas a decir frecuencia España y países de Latinoamérica con 60 Hz para el armónico quinto y tiempos de duración? Hombre, sí, un ciclo son 16,6 milisegundos, el armónico 5 son 300 y el armónico 7 para 50 son 350, para 60 son 420 Hz. Buena apreciación, Vicente, perdona, me había olvidado. Aquí tenemos el armónico séptimo. Contamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, pues lo que tendríamos sería esta forma de onda. Esta forma de onda, el sabio que me enseñó a mí lo poco que sé de armónicos, que es, afortunadamente sigue vivo, el doctor Josep Balcells, la bautizó ya hace muchos años como la M del McDonald's. Y es verdad, porque no deja de ser la M del McDonald's, le da un aire. Y es la típica onda que encontramos en la entrada en la gran mayoría de los variadores de velocidad. Frecuencia, variadores de velocidad, convertidores a CDZ, ¿no? Rectificadores, UPS, todos los rectificadores basados en un bloque de 6 pulsos, ¿no? En 6 semiconductores, 6 tiristores, presentan, en el 99% de los casos, una onda similar a esta. Y es la más habitual. Obviamente hay otros armónicos, también aparecería el 11, el 13, pero bueno, básicamente siempre vamos a tener que lidiar en redes industriales con el quinto y el séptimo, y en algunos casos con el tercero. Importante también cuando planteemos una batería de condensadores. Bueno, pues saber un poco la tipología de las cargas que hay. Entonces, bueno, pues si yo sé que hay mayoría de cargas lineales, que son aquellas que no generan armónicos, ¿no? Inducción, cargas resistivas, aquellas que no tienen conversión de frecuencia, de potencia, perdón, no hay conversión a CDC, son cargas no lineales. Bueno, tenemos que ver qué porcentaje hay de estas con respecto a las que llamamos distorsionantes o no lineales, todos los variadores de velocidad, pero también la iluminación tipo LED, también la ofimática, porque en función del porcentaje que tenga el peso, sobre todo de las no lineales, con respecto a las lineales o con respecto al total de la instalación, ya tendremos una primera sospecha de si realmente podemos tener problemas o no relacionados con los armónicos.
A veces nos preguntan por porcentajes. Yo soy poco amigo de los porcentajes, porque los porcentajes funcionan cuando funcionan, pero no es solo una cuestión de porcentaje. ¿Cuánto porcentaje de cargas no lineales tengo que tener con respecto a las lineales? Desgraciadamente no es tan sencillo. No sé, la literatura por ahí, si uno lee la literatura y prospectos de ciertos fabricantes, pues hablan del 15%, hablan del 25%. Yo son números que no me acaban de gustar, porque al final hay más vectores, hay más factores, como veremos, que intervienen en el hecho de que podamos tener problemas o no problemas de armónicos en una instalación. No solo es el porcentaje de cargas armónicas. Hay otros factores, la potencia de cortocircuito, la integración del sistema, el coseno de fin inicial, el tipo de instalación, si es de red, si es blanda, si es dura. Luego esto lo veremos un poco más adelante. Por tanto, obviamente, si solo tenemos un variador de 2 kilovatios y el resto de la instalación tenemos 1000 kilovatios de motores de inducción, difícilmente vamos a tener problemas de armónicos. Pero yo tampoco pondría la mano en el fuego nunca. Siempre medir en la medida. Si se tienen sospechas, si se puede hacer, mediciones. Y el tercer de los valores que os querría hablar son las tasas de distorsión. Son los dos valores, tanto la tasa de distorsión en corriente, como la de tensión, que nos indican el nivel, el porcentaje armónico, el tanto por ciento de corriente, ¿no? Esto aquí parece una fórmula muy compleja y no lo es, no deja de ser el valor RMS de la corriente armónica, ¿no? La suma cuadrática, diferentes componentes, la raíz cuadrada, con respecto a la fundamental. Importante, no nos quede, y esto nos va a dar un porcentaje, por tanto, este porcentaje siempre tiene que ir relacionado con la fundamental. Y la fundamental es la corriente, en la tensión no. La tensión es un valor que más o menos se mantiene estable, con pocas variaciones. Pero la corriente, obviamente, de una instalación varía mucho. La carga no tiene nada que ver cuando estamos prácticamente o todos solo tenemos iluminación. Por tanto, importante, no nos quedemos exclusivamente con el valor del THD. El THD de por sí en corriente no nos dice nada. Tengo un 50% de distorsión. Pues muy bien, ¿sobre qué? ¿Cuántos amperes tenías? ¿Tenías 1 o tenías 1500? Por tanto, importante siempre no quedarnos exclusivamente con valores de THD. Hay muchas normativas, sobre todo en Centroamérica, Sudamérica, que está muy relacionado con la IEEE 519, que todo el mundo buscando THD, el THD por debajo del 5, del 5, del 5. Bueno, el 5, pero siempre a plena carga, tenemos que pensarlo. No nos quedemos exclusivamente en lo que son porcentajes, siempre relacionados. Para que me ponga un poco así, pero es que a veces con eso de la IEEE me pongo un poco de los nervios. Muy bien, hemos determinado que vamos a efectuar un análisis de armónicos en la instalación, porque sospechamos que puede haber problemas, y yo quiero ver si realmente existen o no existen, y quiero proponer el banco de condensadores que me va a dar la mayor seguridad de que sea la mejor solución, lo que al final todos buscamos, ¿no? El objetivo es eso. ¿Qué hacer, Prim? O sea, ¿cuál es la herramienta básica? Disponer de un analizador de redes potente, como lo es el MyEvox no sé si aquí Vicente quiere añadir algo. Pero... Hombre, pues si me das la oportunidad, sí, ¿no? Sí, porque sé que esta parte tú te sientes muy cómodo. No, nos encanta hablar de voltios y amperios, de verdad. Que para nosotros es un placer que os sigáis conectando, pero también nos encanta vender, ¿eh? Porque si no todo esto tampoco tiene sentido, ¿no? Y si no vendemos, al final me parece que tampoco nos dejarían aquí seguir haciendo formaciones, ¿no? Nuestros jefes, ¿no? Oye, no, solo deciros, sabéis que Circutor somos una empresa, pues, que nos apasiona la innovación, aparte de los voltios y los amperios, también nos apasiona la innovación, y hace ya, pues no sé, pero ¿cuántos años, Josep? ¿4? ¿5? ¿Quizás? ¿Del MyEvox? 4 seguro, ahí, ¿no? Sí, son 4. Yo diría que sí, ya. El tiempo pasa volando. Sí, pues hace 4 o 5 años queríamos romper 2 tabús. El primer tabú es que hacer una medición pues era complicado y interpretarlo también, aunque este tabú se lo va a cargar Josep, porque os va a enseñar lo fácil que es interpretar la medición. Con el MyEvox lo que hicimos es llevar el mundo de la medida portátil, de hacer mediciones en las instalaciones, a algo que todos tenemos muy de mano hoy en día, que es una tableta o un celular, ¿no? Una tablet o un móvil, ¿no? Pues es muy sencillo, llegas allí, hay una app y puedes ver todo esto que nos va a enseñar hoy Josep en el entorno PC, pues también lo puedes ver a través del celular, ¿no? Ese es el primer tabú. Y el segundo gran tabú que nos quisimos cargar es que ahora
cuando hacías una medición portátil, solo podías tener la información cuando estabas en la instalación y mirando el analizador de redes. Si os fijáis aquí, se ven escondidas, pero hay dos antenitas. Una antenita es Wi-Fi y la otra antenita es 3G. Ahí las está señalando Josep, muy bien. Pues esas dos antenitas las desplegamos y nos conectamos con el analizador portátil vía Wi-Fi y vía 3G para verlo pues desde cualquier punto de la instalación, si estamos en la intranet, o si no, nos enrutamos al router de la instalación y lo podemos ver vía Wi-Fi desde cualquier punto, desde España, desde América, desde donde sea, o si no también con el 3G, ¿no? ¿Esto qué ventaja sobre todo da? Que cuando está sucediendo algo en la instalación lo vemos de manera inmediata. Ahora íbamos, hacíamos la medición, descargábamos y luego veíamos que habíamos tenido problemas. Pues ahora lo podemos ver de manera instantánea y sobre todo también porque tiene un módulo de alarmas que si estamos buscando problemas de reactiva o problemas de armónicos, le ponemos una alarma y decimos, oye, pues cuando pases de tal nivel de armónicos o tal nivel de reactiva o tal nivel de cosas, envíame una alarma. Bueno, es explicado muy rápido, ¿no? Porque esto también da, no sé si para un aula o para un webinario, ¿no? Pero para dos también. Y para dos. Adelante, Josep, no te... No, tranquilo, gracias, Vicente. Entonces, 4 conceptos básicos que siempre tendríamos que tener en cuenta cuando realizamos una medición. Está muy bien irse a una instalación, voy a hacer una medición. Bueno, cierta planificación previa es aconsejable. Y vais a ver que son conceptos muy sencillos y muy lógicos, ¿no? Uno es, ¿cuánto tiempo tengo que tener el analizador instalado? ¿Tengo que tenerlo un mes? ¿Tengo que tenerlo una semana? ¿O tengo que tenerlo una hora? Bueno, pues en función de la instalación, si es una instalación con una curva de carga muy constante, pues no vamos a tener que tenerlo conectado 15 días. A lo mejor si es una instalación con un proceso productivo que puede variar significativamente en función de los días, pues a lo mejor podríamos considerar una semana. Eso es algo que tenemos que valorar antes de hacer la medición. ¿Por qué? Porque al final el tener el analizador instalado no deja de ser también un tiempo, nuestro tiempo. Si no hace falta tenerlo tanto tiempo, podremos dedicarlo para otra instalación y además podremos proporcionarle la información o el report, incluso la oferta del equipo más rápida al cliente. Entonces se trata un poco, pues previamente valorar, ¿no? Conociendo la instalación, pues cuantificar qué periodo de tiempo es el razonablemente suficiente como para disponer de una fotografía, ¿no? De una radiografía completa de toda la instalación. También es importante eso, que sea completa. Otro punto importante, la frecuencia de la muestra, el periodo de registro. Los analizadores de redes guardan promedios, ¿no? De un segundo, de un minuto, de 10 minutos, de una hora. MyEvox, por ejemplo, tiene una ventaja, que puedes programarle, que no tenían nuestros anteriores analizadores, yo diría que casi ninguno en el mercado, por lo menos yo no conozco ninguno, que le puedes programar diferentes periodos de registro para diferentes variables en la misma medida. Unas cuantas las puedes decir en un periodo, en otro. Y por tanto lo interesante es ajustar, bueno, aquellas que yo considero que quiero un periodo de registro porque necesito más precisión, las escojo. Las otras no tanto. ¿Por qué? Para no acumular, o sea, para tener suficiente memoria. No es un problema de memoria. MyEvox tiene 8 gigas y si lo enrutas con la nube tiene infinita, supongo. Se trata luego también de la manejabilidad, de no tener miles y miles de valores que nos van a complicar el llegar a unas conclusiones, ¿no? Por tanto, también es importante decir, bueno, pues, ¿qué pretendo, ¿no? Y cuáles son los parámetros que realmente necesito con un periodo, con otro o con otro? Importante también la estacionalidad. La estacionalidad viene a referirse a la situación de la instalación, ¿no? ¿Está a plena carga? ¿No lo está? A lo mejor es una instalación que trabaja más en periodo estival que en invierno, que a lo mejor por el periodo productivo que tiene la mitad de la instalación parada. Es importante saberlo, ¿no? Porque si no, obviamente, no vamos a obtener toda la información y sobre todo si lo que estamos buscando son soluciones a nivel de compensación general de reactiva, que básicamente estamos planteando aquí, muy importante tener contemplado todas las situaciones posibles. Por tanto, es importante. ¿Que no la conozco? Bueno, pues voy al responsable de mantenimiento, al responsable de la operación de la instalación y lo pregunto, lo consulto. A lo mejor a veces se puede decir, ¿puedes conectarme todas las máquinas? A veces no se puede hacer. Es importante saber el estado, ¿no? En cuanto a porcentaje de carga de la instalación. Y luego el último, concreto para el tema que estamos tocando, es conocer si hay un banco o bancos de condensadores instalados. Si lo están,
de qué tipo son, llevan filtros, si no llevan filtros, qué potencias, qué etapas, conocer los datos y realizar, como veremos después, mediciones con la batería, con el banco y sin el banco conectado, en las mismas condiciones de carga. Importante, no vale sin batería, sin carga, no, sin potencia, no, en las mismas condiciones de carga, intentar, si es posible, si existe batería, obviamente, desconectarla. A veces no es posible, porque hay instalaciones que la batería es la que permite su funcionamiento porque limita la corriente. Si la desconectan, aumenta la corriente y saltan las protecciones, ¿no? A medida que sea posible desconectar la batería, muy importante realizar mediciones con y sin batería, porque luego lo veréis. Es un concepto muy importante a tener en cuenta. ¿Dónde medir? Bueno, pues depende un poco de lo que estemos buscando. Aquí, como estamos hablando básicamente de compensaciones generales, la compensación general va a ser un banco que vamos a instalar a la salida del transformador o de los transformadores de mi instalación, ¿no? Por tanto, el punto lógico de medición sería, obviamente, el que estoy señalando yo ahora, donde abarcamos la totalidad de la instalación. Si hacen compensaciones parciales, pues obviamente ya iríamos a subcuadros y sublíneas. Por tanto, eso también es algo interesante de plantear cuando uno va a realizar la medición, ¿no? En un esquema unifilar, si la instalación es un poco compleja y ya tiene uno la posibilidad incluso de un esquema unifilar, pues es mucho más sencillo poder definir aquellos puntos donde el registro va a ser necesario para optimizar, obviamente, tiempo y recursos. Importante también conocer datos del transformador, datos muy básicos, que los tendrás o bien en la placa o bien en el esquema unifilar. Simplemente la potencia del transformador, el escenario de tensión obviamente también es importante, ¿no? Pues es obvio, ¿no? Son 400, 480, 500 voltios. Y luego la tensión de cortocircuito. Veremos por qué estos valores son importantes. ¿Qué sucede cuando los condensadores en una red con arco? Muchas veces sucede que hemos instalado una batería y los armónicos se amplifican, aumentan los armónicos. Entonces, la típica consulta de ¿me has instalado una batería de condensadores? Los condensadores, los capacitores, no generan armónicos. Los condensadores lo que hacen es variar las características, básicamente a nivel de impedancia, de la red donde los estoy conectando. Y eso puede implicar, como veremos, una amplificación de los armónicos. Pero pero el condensador o el capacitor de per se no es una fuente de armónicos. Ahora es que hay que tener en cuenta que varía las características de la red. ¿Y por qué las varía? Varía por dos motivos. Primero, fijémonos en la curva de impedancia, de resistencia, ¿no?, del condensador. Impedancia, ¿no? Como veis, a mayor frecuencia, menor impedancia. Hemos dicho que los armónicos son corrientes o tensiones, formas de onda a mayores frecuencias que la fundamental, ¿no? 250 o 300 Hz, 150 o 420 Hz. Por tanto, a esas frecuencias la impedancia es menor del condensador. Con lo cual, la capacidad de absorción, la resistencia que ofrece es menor. Por tanto, son elementos con mayor capacidad de absorción de las corrientes armónicas. Por eso, las famosas sobrecargas de los condensadores, los capacitores, cuando los instalamos en los medios adecuados. Y luego una segunda derivada muy importante, nos fijamos en esta fórmula de aquí. Esta fórmula de aquí, que relaciona la potencia de cortocircuito, en el punto de conexión de la batería, la podemos considerar probablemente como la potencia de cortocircuito a la salida del transformador, está la de allá. Disculpad, pero esta mañana ya he estado teniendo la charla y la voz. Sí, entonces, podríamos decir que ofrece menos resistencia, ¿no?, al paso de corrientes armónicas. Sí, en el primer caso ofrece menos resistencia, exactamente, al paso de las corrientes armónicas. No, es un camino de menor impedancia y, como sabéis, siempre se ha dicho que la corriente circula por el camino de menor resistencia, de menor impedancia, que le ofrece menos resistencia. Por tanto, el condensador de por sí es un camino de baja impedancia para las corrientes armónicas, ¿no? Y luego, por otro lado, este factor que aquí os explicaba, el orden de frecuencia, que es la potencia de cortocircuito dividido. La potencia de cortocircuito es muy fácil calcularla si conocemos la potencia del transformador y su tensión, y su UCC, es una tensión, y la potencia conectada, la potencia de la batería total o de las etapas que estén conectadas, ¿no?
como en un banco podemos tener diferentes pasos, ¿no? Pues en función de eso va variando el orden. ¿Qué es el orden? El orden sería el 5, en el caso del armónico quinto, el 7 en el caso del armónico 7, por tanto es el orden de la frecuencia. Y como veis, la adición de una batería de condensadores lo que hace es que disminuya el orden de la frecuencia de resonancia de una red eléctrica. ¿Y qué quiere decir la frecuencia de resonancia? Es esa frecuencia que amplificará el armónico que pueda existir a esa frecuencia. Entonces, la adición de una batería de condensadores de un banco de capacitores siempre va a producir que el orden de la frecuencia de resonancia disminuya, se aproxime a probablemente alguna de las frecuencias armónicas existentes. Por eso se amplifica. A lo mejor si la batería de condensadores, mi instalación tiene un orden de frecuencia de resonancia, yo qué sé, 17. Pongo el banco de condensadores y me baja al 7. El 7 es un armónico existente y probable en la red. Ya lo hemos dicho, quinto, séptimo, 11, 13. Nos estamos acercando a la zona donde existen los armónicos. Por tanto, si coincide con alguno de ellos, no tiene que coincidir exacto. Con que se acerque a alguno de ellos, tenemos riesgo de amplificación. Y por eso sucede ese efecto amplificador de los armónicos cuando conectamos la batería de condensadores en redes que presentan distorsión, en función de la potencia del cortocircuito que tengan. Luego lo veremos con los ejemplos. Pero creo que es importante que se tenga claro este concepto, ¿no? Porque veremos por qué tenemos que proteger siempre una instalación. Porque podemos tener efectos muy severos y muy peligrosos no solo para el banco de condensadores, sino para toda la instalación, como veremos en el ejemplo pasado. Volvemos a las tablas de valores, de las que ya digo yo que no soy muy amigo, ¿no? Como mucho me atrevería a enseñaros esta. Esta relaciona las tasas de distorsión con el hecho de si el equipo que yo tengo que instalar tiene que tener, la batería tiene que tener o no tiene que tener filtros antiarmónicos, filtros de rechazo. Normalmente, si nos situamos en esta franja con TH, distorsiones en tensión por debajo del 2,5 y de corriente a plena carga por debajo del 10%, podríamos considerar en la mayoría de los casos que el uso de condensadores reforzados, ¿no? Reforzados quiere decir de tensión un poco elevada. Todas las baterías de circuitor siempre utilizan condensadores de 10% más o menos de sobretensión. Sería probablemente aconsejable. Para el resto, ya lo veis, yo siempre aconsejo un análisis, sobre todo si la instalación tiene transformador de media tensión propio. Si la conexión es directamente en baja tensión, ¿qué sucede? Que el transformador siempre va a ser mucho más grande que el banco que yo vaya a consumir. Obviamente, si es un pequeño comercio donde voy a tener un banco de 10 kVA, está alimentado por un transformador de una compañía que alimenta a muchos vecinos. La incidencia que va a tener la conexión del banco aquí va a ser muy poca, recordando la frecuencia, la fórmula que os he dicho antes del orden de la frecuencia de resonancia. Pero si yo tengo transformador propio, obviamente, primero tengo una potencia de cortocircuito algo más limitada y seguro la potencia del banco total con respecto a la potencia del transformador va a ser mucho más elevada. Y ahí es donde surge la problemática. Por tanto, para mí, todo lo que sea un TH de tensión por encima del 2,5, con un TH de intensidad por encima del 10%, sería ya una instalación susceptible de efectuar una medición si realmente queremos estar seguros del banco. Y ante la duda, instalar bancos con filtros de rechazo, conociendo obviamente la tipología de las cargas también. Ya lo veremos. No sé, entonces, si yo pongo los condensadores no reforzados, extra reforzados o súper reforzados en una instalación con armónicos, no sé, tengo 400 voltios y pongo condensadores de 800 voltios, ¿no me valdría? No, la respuesta es no. O sea, eso es lo de los condensadores. A ver, ¿para qué te valdría? Te valdría probablemente para no tener problemas en los condensadores. Bueno, y también puedo poner un condensador de media tensión. Era un poco, ¿no? Pero lo puedo poner. Pero claro, lo que no evito es los problemas de amplificación armónica. Y luego lo veremos. Los problemas de amplificación armónica no solo que el capacitor se me quede. No hagas spoilers, lo vamos a ver luego, perfecto. Ya. Vale, pues eso. La respuesta es no sirve. Y lo veremos por qué. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es instalar bancos con filtros de rechazo o desintonizados. A mí me gusta más desintonizados. Lo que pasa es que aquí en España se conocen más como de rechazo, ¿no? Desintonizados. Es una batería de condensadores a la que añadimos reactancias o reactores, ¿no?
tenemos los condensadores, los capacitores, aquí tendríamos los elementos de maniobra, la protección, el regulador, y intercalamos reactancias o reactores. ¿Para qué? Para crear filtros, para crear un filtro sintonizado a una frecuencia determinada, ¿no? La frecuencia de resonancia de un conjunto LC, de un conjunto reactancia-condensador serie, es esta de aquí, y lo que vamos a hacer es siempre buscar unas frecuencias predeterminadas. Las hay diversas, las más habituales son las que os indico aquí. 189 Hz y aquí 227 para 60 Hz, ¿no? El valor de la izquierda corresponde a 50 Hz, el valor de la derecha a 60 Hz. Y estos son los valores más habituales. ¿Por qué estos valores? Porque nosotros lo que siempre tenemos que buscar es un valor de frecuencia de sintonía que quede alejado por debajo del primer armónico que yo considere que es el principal. Por tanto, ya hemos dicho, en redes trifásicas, normalmente, redes con cargas trifásicas, trifásica en carga con predominancia de dominio de redes cargas trifásicas, aparecerá normalmente el quinto como el más predominante. Por tanto, vamos a utilizar sintonías de 189 o de 227 Hz. En el caso de que aparezca tercer armónico, que es un armónico, normalmente aparece en redes de 4 hilos por el hecho de que existan cargas monofásicas distorsionantes, el 189 ya no nos valdría, porque estamos hablando de 150 o de 180 Hz, no nos valdría 227, tenemos que irnos más abajo. Y aparece también una tercera, que veis que es también para quinto armónico, pero más alejada del 189, que le llamamos filtro reforzado. Luego veremos un ejemplo del porqué, ¿no? Y aquí estos valores de aquí. Los valores simplemente relacionan la frecuencia de la red con la frecuencia de resonancia. Damos esta fórmula y nos van a dar estos valores. Proporcionan más información, la sobretensión en el condensador, una serie de valores. Importante aquí a la hora de escoger una batería de condensadores, un banco de capacitores, la calidad de los componentes. Aquí yo, pues obviamente tengo que hablar bien de la calidad de los componentes del circuitor. ¿Por qué es importante la calidad de los componentes? Sobre todo, especialmente, a ver, lo es siempre, pero sobre todo en los bancos de rechazo, los desintonizados. Porque estamos hablando de sintonías. De una sintonía que depende de la capacidad de los microfaradios del condensador y de los miliamperes de la inductancia. Por tanto, tenemos que utilizar condensadores de calidad que mantengan esa capacidad, que además tengan bajas pérdidas, porque así también somos más eficientes, porque además estamos añadiendo unas reactancias que también deberán ser de bajas pérdidas, porque si no también vamos a aumentar de manera innecesaria el consumo en vatios, y eso sí que lo vamos a pagar, ¿no? E importante en las inductancias, en las reactancias, los reactores. Su linealidad, que la chapa magnética sea de calidad. ¿Por qué? Porque la linealidad lo que garantiza es que los valores, en este caso de inductancia, se mantengan siempre constantes. Porque aquí, ya lo veis, si varía la capacidad, si varía los miliamperes, esta frecuencia de resonancia que yo busco varía. Y además, si baja la capacidad o baja la inductancia, varía además acercándose de valor, y esto se hace más pequeño, esto se hace más grande, con lo cual me voy acercando al armónico que quiero rechazar. Y básicamente lo que hacemos aquí es aumentar la impedancia. Esa impedancia que hablábamos antes, que un condensador ofrece baja a unas frecuencias elevadas. Aquí lo que hacemos con esto es aumentar esa impedancia. Por tanto, hacer más difícil que el camino, ¿no? Ponerle más difícil el camino a la corriente para que no vaya hacia el condensador, sino que vaya hacia la red. Y aparte también lo que conseguimos es eliminar el riesgo de resonancia. Lo que hablábamos antes del orden de frecuencia. Con la adición de las reactancias modificamos el comportamiento de nuestro condensador, de caso, y pasa a tener un carácter inductivo para esta frecuencia. No voy a entrar en ello, pero digamos, lo que hacemos es convertimos nuestro condensador en una inductancia. Y una inductancia no puede nunca resonar con otra inductancia, que sería la de la red. Por tanto, lo que hacemos es evitar también las amplificaciones. Por tanto, importante, doble motivo. Protección de los condensadores, de las sobrecargas, pero muy importante, lo veremos ahora, evitar el riesgo de amplificaciones armónicas. Bueno, vamos a un caso práctico. A ver cómo vamos de tiempo. Bueno, no vamos mal. Yo creo que me va a dar tiempo. Casos prácticos. Veremos un par de ejemplos. Si me permitís ahora un momento. Entonces, si no se ve bien, me lo dices, ¿vale? No, pero tenías una diapositiva, ¿no? Que explicabas cuál era el caso práctico este.
Ah, sí, tienes razón. Sí, perdona, tienes razón. Disculpar. Voy demasiado rápido. Sí, voy mirando con el tiempo y me da... Sí, vamos, el primer caso. El primer caso era un caso real. Todos los casos son reales, ¿eh? Pero es un caso real de una instalación en el que después de la instalación de una batería de condensadores se presentó una problemática. Aquí no era el estudio previo, sino que aquí ya se instaló una batería de condensadores, obviamente sin un estudio previo, como veremos ahora, y empezaron a surgir una serie de problemas. Fuimos y efectuamos el análisis. ¿Qué problemática tenía? Tenían disparos de protecciones de sobrecarga, ¿no? Los breakers generales, ¿no? ITM de la instalación disparaba, había un rápido deterioro de la batería de condensadores, de hecho no la podían poner ni en marcha, no podían ponerla en marcha. Incluso actuaba el sensor de temperatura del propio transformador. Es una instalación donde el transformador estaba muy justo. Digamos, el transformador estaba trabajando prácticamente a un 100% de su carga, ¿no? Entonces, bueno, pues instaló una batería de condensadores y se observó la problemática que os voy a intentar explicar con el siguiente archivo, con estas siguientes lecturas. A ver. Tendrás que quitar el puntero, supongo, ¿no? Bueno, ahora, mientras Josep va cargando, ahora Josep lo que va a hacer es... ¿Hiciste tú la medida esta que vamos a ver ahora? No, esta no. La segunda y esta no. La segunda, sí, ¿no? Bueno, yo creo que hizo francés, ¿no? ¿Esta? ¿Me suena? Puede ser. Esta no. Pues Josep nos está ahora saliendo de la presentación de PowerPoint y va a cargar una medición real hecha con un analizador de redes Circutor. Yo aprovecho también, ¿no?, para hacer un poco de publicidad de nuestros analizadores, ¿no? Veréis lo sencillo, lo intuitivo que es hacer análisis con nuestros analizadores de redes, ¿no? ¿Estás conectando, Josep? Un momento, porque por algún motivo, ¿por qué no me aparecía la...? Tendrás que volver a compartir pantalla, supongo. Sí, un momento, porque intentaba... Vale, entonces él va a abrir un fichero hecho pues con un analizador MyEvox o... Estos creo que son R5. No, sí, estos son antiguos, no son MyEvox. Vale, pero bueno. Que al final es lo mismo, o sea... Hostia, lo que veo que no tienes el Power Vision Plus. No, yo soy de la vieja escuela, y la verdad es que me cuesta adaptarme, y como están los compañeros de medida me van a echar los trastos, porque es verdad que tendría que utilizar la versión moderna del Power Vision, porque ofrece una mayor funcionalidad a nivel, sobre todo, visión y tal. Pero bueno, yo me manejo mejor con el antiguo, por lo tanto, si me permitís utilizar el antiguo, al final las conclusiones con las que vamos a llegar. Sí, el Power Vision, que nosotros lo damos por hecho, Power Vision es nuestro software de analizar archivos que hemos hecho las mediciones con nuestro analizador de redes, ¿no?, que es totalmente gratuito y descargable de nuestra web. Adelante. Entonces, pues ya he cargado, ya hemos cargado el fichero, ¿no? Comentaros sobre este fichero. Es un fichero que se realizó en la cabecera de la instalación. Se pidió primero que se desconectase la batería de condensadores y luego, transcurrido un tiempo, que se conectase la batería de condensadores. Y es un fichero, como la medición se trataba de hacerla pues muy rápida, pues el periodo de registro es de un segundo, ¿no? Entonces, metodología de estudio, por lo menos lo que utilizo yo. Obviamente cada uno tendrá sus manías, manera, y no siempre tendrá aplicación en todo. Pero, ¿cómo os aconsejaría yo hacerlo, no? Bueno, tenemos el fichero. ¿Qué vamos a ver primero? ¿Qué es lo que generalmente es interesante ver? Pues las tensiones y las tres corrientes. Veis aquí que aparece también corriente máxima. En este caso, como la medición es de un segundo, la corriente máxima es la misma. La corriente máxima es interesante ponerla en aquellos registros que yo he hecho más largos. Imaginamos que yo he puesto un periodo de registro de 10 minutos, de 5 minutos. Podría también poner la corriente máxima, que sería el máximo valor de un segundo dentro de ese promedio, con lo cual yo me permitiría ver si hay variaciones dentro si el valor máximo es muy parecido al promedio, es que la corriente es estable. Si en cambio aparecen puntas de corriente máxima muy separadas de lo que es el promedio, quiere decir que la variabilidad es muy grande. La soldadura podría ser una grúa, un polipasto, no sé. Entonces es importante también poner la corriente máxima. Luego, si me da tiempo, al final os pongo algún ejemplo donde eso es
veréis que es importante. Bueno. Yo creo que has empezado por la del funicular. Ay, sí, perdón. Sí, es que vamos a empezar por la otra. Ay, disculpar. Ah, para eso estoy yo aquí también. No. Sí. ¿Siempre empiezas, Josep, pidiendo corriente y tensión? Sí. Vale. Sí. Nos explicas por qué. Sí, por varios motivos, os los diré. ¿No? Corriente y tensión. Además, importante, corriente de las 3 fases y tensión también de 3 fases. Pero no pongáis intensidad trifásica. A mí la intensidad trifásica es un concepto que no me gusta. Básicamente porque no existe la intensidad trifásica. La intensidad o la corriente no puede ser trifásica. Entonces, siempre las 3 fases y siempre las 3 tensiones. En este caso, por ejemplo, tenemos las tensiones simples. Cuando se efectúen mediciones desde 4 hilos, con neutro, importante conectar el neutro también, porque con el neutro tenemos un punto de referencia estable. Entonces es importante medir tensiones simples. En este caso tenemos una red de 400 voltios, habitual aquí en España, y como veis aquí es una tensión simple, ¿no? Las 3 tensiones del orden de 220, 230 voltios, que son las habituales. Y luego las 3 corrientes. ¿Por qué las 3 corrientes? Porque primero voy a poder ver el desequilibrio, que es algo interesante también, sobre todo también a la hora de determinar una batería de condensadores, ¿no? Y vemos más o menos que, bueno, hay dos similares y algo un poco menos, pero más o menos es una red más o menos equilibrada. Y luego también que me interesa ver la variabilidad de esa corriente, ¿no? Esto ya os he dicho, son lecturas de cada segundo. Si varía mucho, como veremos en el siguiente ejemplo, voy a tener que utilizar un tipo de batería diferente. Me va a dar ya información con respecto a qué tipología de banco de batería voy a tener que utilizar, ¿no? Podría hacerlo perfectamente también con las potencias, ¿no? Pero al final la potencia y la corriente es lo mismo. Por lo tanto, si veo variabilidad en la corriente, obviamente la voy a ver. Y luego, tercer punto muy importante. Veo cómo varía la tensión con respecto a la corriente. Y es un valor importante. Aquí, veis aquí al principio, la corriente es muy estable. Y la tensión, más o menos, ¿no? En otro veremos que no. La corriente varía y la tensión varía. Y veremos que es importante verlo también, ¿no? En este caso, bueno, y aquí, y también porque nos da una idea del comportamiento general de la instalación. Y aquí, por ejemplo, vemos algo raro, porque yo veo aquí que en algún momento hay un aumento de la corriente y la tensión aumenta. Pero esto va un poco en contra de natura, ¿no? Pero normalmente cuando aumenta la corriente, baja, ¿no? Se aumenta, se incrementa la caída de tensión. Fenómeno como mucho raro, ¿no? Bueno, voy a analizar, bueno, veo que aquí hay una variación de la corriente, voy a analizar esta variación de la corriente, ¿a qué se debe? Bueno, pues voy a ver, permitís cerrar. Me refresca rápido, ¿no, Vicente, ahora? Sí, va muy bien. Yo creo que esta mañana había un delay, igual mi conexión de Ethernet no era buena. Me alegro que se vea bien. Vale, ahora ¿qué nos estás pidiendo, Josep? Entonces, por ejemplo, voy a ver, bueno, pues voy a comparar este consumo de la corriente con la potencia activa trifásica. Voy a ver si en ese momento ha habido alguna conexión, ¿no? Si aumenta la corriente es porque se debe haber conectado alguna carga, ¿no? Bueno, pues voy a verlo. Y veo que no, que la potencia que la tenéis aquí arriba, ¿no? Los kilovatios, pues más o menos se mantiene estable. Y en cambio aquí hay un incremento de la corriente extraño. Bueno, pues vamos a ver que no sea... ¿Y a qué puede ser debido a esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver. Vale. ¿No? Miraremos... Bueno, pues vamos a mirarlo. Vamos a hacer lo mismo, pero con la potencia inductiva. ¿Inductiva, capacitiva o inductiva, miras? No, inductiva, sí, capacitiva en principio, de momento no tendría sentido, ¿no? Y vamos a ver, ya nos da una pista. ¿Qué vemos aquí? Vemos que se ha conectado la batería de condensadores, se ha conectado el banco de condensadores. Como veis aquí, esta línea de la potencia, y en algún momento empieza a disminuir, y además se ve la conexión de los escalones, ¿no? Más o menos son unos 20 kVA, ¿no? Entre aquí y aquí, conecta una etapa, conecta otra etapa, conecta otra etapa, y en cambio, al principio sí que la corriente disminuye algo, que es lo normal. Cuando yo compenso, cuando disminuyo el consumo de reactiva, lo que hago también es disminuir el consumo de amperios, porque estoy disminuyendo la parte componente reactiva de la corriente, ¿no? Pero en cambio, llega un momento en que la corriente se dispara. ¿Qué está pasando aquí?
Ya os lo avanzo. Oye, pero normalmente cuando compensamos nos baja la corriente, ¿no? Eso es lo que hemos explicado toda la vida, ¿no? Correcto, es lo que se ve aquí. En cambio llega un punto, al principio sí, en cambio llega un punto en que se dispara. ¿Por qué se dispara la corriente? Pues una amplificación armónica, de cajón. Vamos a comprobarlo de todas maneras, ¿no? Que al final, si los kilovatios no suben, los kVA incluso disminuyen y aumenta la corriente, lo único que puede aumentar es la componente armónica de la corriente. No hay más componentes. Tenemos la reactiva y tenemos la armónica. Por tanto, lo único que puede aumentar, si no hay aumento de carga, la corriente es un aumento de su componente armónica. Vamos a comprobarlo. Nos vamos a ir a las distorsiones armónicas. Aquí creo que no puedes trabajar con el láser, ¿no? Si trabajas con el láser no puedes clicar, ¿no? No. No, vale, es que nos pedían que se pudiera activar el láser, pero mejor que no. Es que aquí creo que no puedo, porque si no, no me voy a... No, déjalo. Bueno, fijaros un poquito en la mano, en la flecha que va saliendo por la pantalla. Se ve bien, ¿eh? No, pero ya intentaré... ya sabiendo esto, ya intentaré apuntarlo, sí. No puedo porque es otro programa y necesito el... Vale, ¿ahora qué nos vas a enseñar ahora, Josep? Ahora, las dos distorsiones. Aquí... El puntero sí que se ve, ¿no? O sea, el ratón sí que se ve, ¿no? Sí. Ves guiándonos un poco, izquierda, derecha. ¿Vale? Aquí a la izquierda, ¿veis? Tenemos la distorsión en tensión y aquí tenemos la distorsión en corriente. Las tasas de distorsión armónica que os comentaba antes, ¿no? El porcentaje de armónicos con respecto a las fundamentales, ¿no? Entonces, si recordáis, esto con el Power Vision Plus lo podría hacer, ¿no? Poner también la gráfica de corriente, ¿no? Pero bueno, si recordáis, había un punto en el que empezaba a conectarse la batería de condensadores. Y justo había había etapas hacia abajo de la potencia. Aquí ocurre al contrario. Cada vez que se conecta una etapa, además es muy fácil de ver, aquí otra, hay un incremento de la distorsión en corriente. Estamos empezando a amplificar los armónicos hasta que llega un punto que la amplificación es exageradamente alta. Luego lo veremos. Tenemos más corriente armónica que corriente fundamental. Y además, el incremento de corriente armónica lo que me está generando es un aumento brutal, si me permitís la expresión, porque esto es brutal. Pocas he visto así, sinceramente, con un nivel de distorsión por encima del 20% en tensión es una barbaridad. Pero muy ilustrativo, muy ilustrativo. Correcto. Y además es real, ¿eh? No está esto hecho con el peine, no es un fake, ¿eh? Que ahora están de moda, ¿eh? No. Es una instalación real. Además está muy clara porque se va viendo además la incidencia de la conexión, del incremento de condensadores, ¿no? Yo acabo de poner Josep García en Google y no me aparece nada como fake, ¿eh? No. Oye, ¿puedes hacer un zoom cuando no había batería de condensadores conectados? Y entonces, importante, sí, tienes razón, Vicente. Mira, vamos a hacer un zoom. ¿Qué niveles de distorsión tenía yo de partida? Y lo veis aquí abajo lo pone. Mira, ahora estoy poniendo el de corriente. Luego lo veremos, ¿eh? Luego lo veremos en la forma de onda, lo volveremos a ver. Pero si veis aquí abajo a la izquierda, ahí 6,9, ¿no? Claro, es un valor bajo. Por eso os decía yo antes, si tengo un THD inferior a un 10%, ya no hace falta poner batería de condensadores. Con filtros. Ya veis que sí. En tensión era un poco elevado, pero tampoco mucho, ¿eh? ¿Veis? 3,4. No es exagerado. Esta es una instalación que alguien con un 3,5% en tensión y con un 6 o 7% en intensidad podría considerar no poner una batería con filtros de rechazo. No ponemos una batería con filtros de rechazo, se produce una amplificación de este tipo, ¿no? Yo sé, pero a mí sí que lo que me extraña, que normalmente, ¿no? Lo que me has explicado muchas veces es que el THD en tensión armónica en tensión viene dado por el THD en corriente, ¿no? Y en cambio aquí no. ¿Esto por qué es? ¿Qué se debe? Bueno, básicamente porque es una red, luego lo veremos en el ejemplo siguiente, se ve más claro. Es una red que nosotros denominamos blanda. Una red blanda es aquella que tiene una afectación severa en la tensión con cualquier variación de la corriente. He explicado bastante mal, lo intento decir. Una red dura es aquella que la tensión se mantiene más o menos en los mismos valores con independencia de la carga que esté alimentando. Se acerca a lo que se denomina una fuente de tensión ideal. Es aquella que independientemente de lo que esté alimentando, lo que esté proporcionando, se mantiene estable.
Entonces, cuanto más nos alejamos de eso, cuanto más incidencia tiene la variación de corriente, en la tensión, es un síntoma de red blanda. Y las redes blandas son redes que tienen potencias de cortocircuito más bajas. Potencias de cortocircuito más bajas implican órdenes de frecuencia de resonancia más bajos, por tanto, mayor posibilidad de amplificaciones armónicas. ¿Qué más tenemos? Tenemos impedancias altas. Impedancias altas quieren decir que también mayor posibilidad de que realmente las corrientes armónicas circulen hacia los condensadores y no vayan hacia la red, ¿no? Y luego además aquí se junta un tercer vector, que es muy importante también a la hora de tenerlo en cuenta, que es un coseno de phi bajo. ¿Podrías ponerlo para ver cómo se comporta el coseno de phi? Me parece interesante. Sí, muy importante. ¿Por qué? Porque, digamos, aquí si recordamos un poco de teoría de circuito, tenemos Ls, transformadores básicamente, ¿no? Milihenrios, tenemos Cs, condensadores, y tenemos Rs. Y las Rs son vatios, ¿no? Entonces, en nuestro circuito equivalente con Ls, Cs y Rs, las Rs, que son los vatios, la potencia activa, tienen un efecto atenuante a la amplificación. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un valor de activa bastante superior al de reactiva a compensar, es una red que también es menos propensa a presentar amplificaciones armónicas. Por tanto, redes con cosenos de phi relativamente altos. ¿Qué pasa en redes donde tengo que conectar más reactiva o más capacitiva que activa? Que ese riesgo también sí. Ese riesgo de amplificación también es mayor. Yo he visto algún ejemplo de redes con cosenos de phi muy malos, con distorsiones armónicas muy bajas, pero que al tener que poner mucha más capacidad que la potencia activa, generan amplificaciones, porque al final los armónicos están, y que tengamos un 2, un 3, un 4%, bueno, si los amplifico, si ese 4 me pasa un 25 o un 30, puedo tener problemas, ¿no? Entonces es importante también en instalaciones, básicamente, sí, pues enséñanos el coseno de phi. Con transformador propio. Que tengamos cosenos de phi muy bajos. La prudencia siempre sería poner una batería de condensadores con filtros, con independencia del nivel de distorsión. Aquí lo vemos, ¿no? Si lo veis más o menos aquí, mira, aquí, tomamos aquí, mira, aquí tenemos, lo veis aquí abajo, 192 kVA contra 124 kilovatios. Esto sí me permitís. Pero oye, ¿por qué no nos enseñas la gráfica de coseno de phi directamente? Porque de coseno de phi no tengo de factor de potencia. Sí, porque aquí la de factor de potencia aquí es engañosa. Vale. Bueno, también la podría. Pero esto más o menos es un coseno de phi, ¿no? 194 dividido por 124. Eso sería la tangente, hago la inversa de la tangente, hago el coseno. Esto es un coseno de phi de 0,54. Es un coseno de phi espantoso, horroroso. Por tanto, muy bajo. ¿Qué quiere decir? Que yo, para compensar, voy a tener que instalar unos 200 kVR y solo tengo 120, 130 kilovatios. Y esa es una situación también potencialmente peligrosa para la amplificación. Aquí se nos junta todo, se nos junta una red blanda, se nos junta un transformador que estaba a tope, se nos junta cierta distorsión armónica y se nos junta también un coseno de phi muy malo. Y por eso el resultado es una amplificación armónica tan severa como hemos visto. Es un caso extremo, es verdad que esto es un caso extremo, ¿no? Y por eso es lo que quiero enseñar, pero es un caso real. Me da lo mismo no tener que llegar a un 20% de distorsión en tensión. Si tengo un 2, un 3 y pasa un 8, un 9, la situación es exactamente la misma. Voy a tener un problema de sobrecarga de condensadores y, importante, muy importante, de pérdida de calidad de suministro, de mala calidad de suministro en la tensión. Entonces el problema ya no va a ser si mis capacitores se sobrecargan o se dejan de sobrecargar. El problema va a ser que mi instalación no va a poder funcionar, porque la voy a estar alimentando con una calidad de suministro, una calidad de tensión tan mala que voy a tener problemas en los equipos. Voy a tener problemas de mal funcionamiento en los equipos. De hecho, vuelvo a repetir, esta instalación, obviamente, con este nivel de distorsión, no la podían poner en marcha. O sea, la batería directamente no podían poner en marcha porque se les caía todo el sistema, ¿no? Vamos a verlo en forma de onda porque visualmente es impactante, si se me permite la expresión. Y vamos a las formas de onda. Las tenemos aquí. Aquí tenemos las iniciales. Vuelvo a repetir, esta es la inicial. Ya lo veis aquí abajo. Los niveles de distorsión en corriente no son muy altos, pero ya en tensión un 3%
ya nos da una idea de si yo tengo solo un 6, un 7, en cambio ya tengo un 3 de distorsión en tensión, algo nos tendría que hacer sospechar que esta red es una red, como comento, ¿qué sucede cuando yo voy conectando la batería? Si os recordáis, más o menos el banco se conectaba sobre el 30 y tantos. Va refrescando rápido, ¿verdad? Hoy Sí, donde vemos arriba, ¿no? Las 16 y 39. sí, ahí lo veis aquí arriba, ¿no? Sí, perfecto. Sí. Entonces, por aquí más o menos, un poquito más adelante. He pasado. Aquí empiezan a conectarse las etapas y si os fijáis abajo, veréis que la forma de corriente se va arrugando y la forma de tensión se arruga mucho. Aquí tampoco tenemos niveles de distorsión extremadamente altos. Aquí tenemos un 11 corriente. Pero en cambio, mirad, de un 6, que teníamos un 3, pasar un 11, incluso de menos corriente, porque aquí estamos compensando ya un poquito, empieza a distorsionarse mucho. Síntoma clarísimo de red blanda. ¿Qué sucede? Pues que a medida que voy conectando condensadores, pues probablemente el orden de la frecuencia de resonancia se va acercando a la del sistema, cada vez tengo más, hasta que tengo algo como esto. Y más incluso, voy a 17, 20%. O sea, aquí, esto es la corriente. O sea, lo que veis aquí abajo es la corriente, ¿eh? O sea, es la corriente real. Si contamos las puntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenemos una resonancia al 11avo armónico. 150 hercios o 660 hercios en una red de 60 Hz. Porque esto, cada cuadradito de este son 20 milisegundos, bueno, o 16. O 16,6, exactamente. Sí, esto es un ciclo, esta es la foto de un ciclo. Y veis la corriente realmente que está suministrando el transformador. Obviamente con esta instalación, la corriente, o sea, el transformador tiene unas pérdidas internas brutales. Las pérdidas en el hierro y por extersis, por efecto Foucault también. O sea, la chapa del transformador está hirviendo, por eso nos saltan las protecciones. Pero no solo es el condensador, obviamente los condensadores están consumiendo una cantidad, una sobrecorriente muy importante. Pero yo aquí me quedo sobre todo con esta parte de aquí. Esta es la tensión. José, ¿nos podríais enseñar? Sé que no te equivocas, aparte te conoces muy bien la medición, pero los armónicos, que los veamos en barras. Bueno, vamos a ver los armónicos. Venga, y vamos pasando a la otra porque... Perfecto. Entonces, por ejemplo, para confirmar que las puntas están bien contadas, que Vicente no se fía. No, más que nada es que de cerca no ve muy bien ya, y aparte es de verdad, tiene problemas de... No te hayas descontado. También puede ser, ¿eh? No llevan gafas hoy. No. Entonces, estos son los valores que tenemos sin batería. Veréis que el espectro armónico en corriente sale muy diverso. Es normal, cuando tenemos valores muy bajitos es normal que aparezcan armónicos un poco raros, ¿no? Pero ya sí es verdad que aparece el 11 aquí, incluso el décimo no le hagáis caso. Un 11, incluso armónicos superiores, ya da un poco a entender que es una red inestable, ¿no? Una red blanda. Pero bueno, cuando tenemos valores bajos, a veces pueden aparecer esto. En cambio, si nos vamos al momento 36, 37, 38. ¿Ves? Aquí ya vemos que aparece el 11avo y si nos vamos más adelante donde la distorsión ya era... Fijaros aquí, tenemos 150% de armónico 11. Tenemos más corriente armónica que corriente fundamental. O sea, el 150% quiere decir que tenemos más corriente armónica de 11, ¿eh? No me he equivocado, Vicente, lo veis aquí. Bien claro. Sí, ya lo veo. Y obviamente un 11avo en tensión. Al final es siempre causa-efecto. Solución aquí, un banco con filtros de rechazo. ¿Cuál? Bueno, en principio tenemos una resonancia al 11avo, ¿no? 550, 660 Hz. Tanto aquí, un filtro estándar del 7%, ¿no? 189 o 127 Hz, sería la opción más razonable, porque además partimos de valores de distorsión armónica en tensión relativamente medios, ¿no? Partimos de 3%. Luego veremos el siguiente ejemplo donde no es el caso. Y partimos de valores de distorsión en tensión sobre el orden del 3, 3,5, un valor que un banco... Sí, pero en esta instalación nos has comentado que, claro, que la resonancia es porque ya había una batería de condensadores. Correcto. ¿No se podía aprovechar esa batería de condensadores y ponerle filtros? Muy complicado. Aprovechar una batería de condensadores y ponerle reactancias, primero es un problema de espacio. Los reactores son grandes, entonces ya físicamente no te va a caber.
Y uno podría decir, bueno, pues lo pongo al lado. Hago una bancada, una estructura y los pongo al lado. ¿Qué problema hay? Lo he dicho antes. La batería de condensadores es una unión siempre entre una reactancia que tiene unos miliamperes y un condensador que tiene unos microfaradios. Tenemos que hacer combinaciones correctas para tener la frecuencia de resonancia correcta. Y segundo, los condensadores tienen que ser especiales, tienen que estar también reforzados, porque se produce un fenómeno de sobretensión en el condensador. No intentaré explicarlo, pero tienen que ser condensadores, capacitores, de comillas, especiales o preparados para poder trabajar como filtro de rechazo. No sirve. ¿Imposible reconvertirla? Imposible no, pero económicamente poco viable. Más caro el collar que el perro, ¿no? Exactamente. Por tanto, problema aquí que obviamente, pues bueno, pues ¿quién paga la batería que ya se ha instalado de primeras? Bueno, eso ya son peleas, ¿no? Que si tú me dijiste, que si tú esta es la que me has propuesto tú, que ahora resulta que me dices que no es la que vale. Bueno, pues la primera la propusimos nosotros también en esta instalación. No, esta no. Esta no sé si quién la propuso, pero esta no. La segunda sí. Ah, vale. La que veremos si esta no. Bueno, por lo menos yo no la propuse. Seguro. No, bueno, al final, pues, fuera bromas, es verdad que en muchas instalaciones es lo que no se efectúan mediciones. Por tanto, de buenas a primeras, si uno no sospecha todo esto, pues por toda buena fe puedes proponer una batería pensando que era la conveniente y luego te llevas esta sorpresa. Bueno, queda claro la necesidad de medir. Oye, pues yo creo que en este caso, si no nos quieres decir, añadir nada más, nos has comentado que ves abriendo el otro, nos has comentando que, bueno, que el problema era que disparaban automáticos, que se calentaba el transformador, que los condensadores tenían un envejecimiento prematuro y que la solución fue, pues bueno, pues sustituir una batería sin filtros por una batería con filtros. Ahora, ¿qué nos vas? Segundo caso. Querías hacer 3, pero no vamos a tener tiempo, ¿eh? No, ya te lo adelanto. El segundo sí que lo podemos hacer y vamos aquí a la gente todavía. Nada, se nos han ido solo 10 personas de las 400, o sea que les está gustando. ¿Qué nos explicas en este segundo caso? El segundo caso, a ver, ¿lo veis, no? ¿Se ve ahora? Sí, funicular, leo aquí. Un funicular. Funicular es un medio de transporte, ¿no? Que un vagón tira del otro, ¿no? Sobre todo para vencer altas pendientes, ¿no? Es un funicular. Aquí yo vivo en Barcelona. Los que conozcan Barcelona, estamos rodeados de 2 montañas. Una es Montjuic, la otra es el Tibidabo. Las dos tienen un funicular. Pues este es uno de los dos. No puedo decir el nombre, pero bueno, es uno de los dos funiculares. Una atracción turística que ahora lamentablemente está cerrada. Esperemos que pronto pueda volver a estar abierta y que nuestros visitantes puedan disfrutar de las bonitas vistas que se ve de Barcelona desde arriba, sobre todo cuando no hay contaminación, como a estos. ¿Qué se planteaba aquí? Aquí era diferente. Aquí era una instalación existente en la que se nos planteaba la necesidad de hacer una compensación. Claro, un funicular es una instalación compleja de por sí. Funciona básicamente con un motor o 2 motores en este caso, de corriente directa, ¿no? De tensión directa, continua, porque que son los habitualmente utilizados en tracción, ¿no? En tracción grúas, en transportes, en todo lo que son tracción, motor de continua se sigue utilizando todavía. Por tanto, lo que tenemos es un rectificador, un convertidor AC/DC. Además, aquí se presentaba otra problemática. El funicular es una carga muy variable y muy rápida, ¿no? Y además se presentaba otro tercer problema. El transformador está situado arriba, ¿no? Esto tira de arriba, digamos, si veis aquí los cables estos de aquí, esta es la parte de arriba, la estación de arriba de la montaña está aquí, la estación está junto aquí, y 700, 800 metros más abajo pues está la estación de inicio, ¿no? Y el transformador, los transformadores, que en este caso son 2 de 800 kVA, están aquí, estaban justo aquí detrás. ¿Qué quiere decir? Que la línea de alimentación al transformador a los transformadores es muy larga, ¿no? La subestación está a mucha distancia. Eso normalmente genera que la potencia de cortocircuito que tenga ya de base en la red de media tensión sea baja, ¿no? Entonces, bueno, pues se nos planteó y aquí veis un poco un spoiler de lo que os voy a enseñar, ¿no? Vamos a ver una instalación con una variación muy rápida de la carga, con niveles de distorsión muy altos, tensión, y además un coseno de phi también muy bajo. Las 3 y luego una red blanda, ¿no? Digamos un cóctel explosivo, ¿no? No de más pistas. No de más pistas, ¿no? Venga, abre la medición, que me tienes intrigado. Espérate. Un momento.
Aquí también nos la vas a hacer con el Power Vision Sí, clásico. igual. El clásico, sí. No me voy a poner ahora Oye, a la próxima la haces con el Plus, que todavía es más potente. Pero bueno, yo creo que sí que es importante que veáis, ¿no?, lo intuitivo que es nuestro programa también de análisis, ¿no? Es elegir el parámetro que quieres ver, añadirlo, y si quieres que se te vea conjuntamente con otro, pues añades dos y aceptar. Con la ventaja además que todas las pantallas, una pestañita, copiar en el portapapeles, luego a la hora de hacer informes puedes engancharlos, los puedes editar con Paintbrush, que todavía existe, es muy ágil. No voy a dar tiempo, si no os enseñaría el... Hombre, lo mismo a última hora sí que puede. Lo mismo a última hora sí que puedes abrir algún informe ya para que el informe, por ejemplo, del funicular lo puedo enseñar para que veáis que es muy sencillo, ¿no? El traspasar lo que son. Vale, entonces, ¿qué vas a empezar otra vez? ¿Tensión y corriente? Exactamente lo mismo, ¿no? Siempre, ¿no? Aquí vamos a coger las tres tensiones. Aquí, si veis, las tensiones, en lugar de ser L1, L2, L3, es L1, L2, L2, L3, L3, L1. Son tensiones compuestas porque esta red es trifásica, sin neutro. Sin neutro. Y porque es una tensión, ya lo veréis, una tensión de 525 voltios y la corriente. Vuelvo a no coger la corriente máxima porque aquí también las mediciones se efectuaron en periodos de un segundo. Y por tanto no tiene sentido porque se sobrepondría. Muy bien, pues aquí ¿qué tenemos? Parte superior, la tensión, como veis, es una tensión diferente, ¿no? Es una tensión. La nominal eran 520 o 525 voltios de salida, ¿no? Como veis. Y aquí abajo tenemos los amperios. Aunque parezca una única corriente, son las tres. Lo que pasa es que es extremadamente equilibrado. Porque es una única carga, ¿no? ¿O qué? Es una única carga. Esto es un convertidor que mueve, en este caso es un convertidor que mueve dos motores, pero eso es un gran convertidor. Es la única carga existente, por tanto es extremadamente equilibrado. ¿Qué vemos? Fijaros aquí abajo, el periodo de medida de las 15:52 a un poquito menos de las 15:55. Son 2 minutos y 40 segundos, una cosa así. Es el trayecto del funicular, desde que arranca hasta que para. Desde que arranca de la estación de abajo hasta que llega arriba y el de arriba llega abajo. Por tanto, aquí vemos la curva de carga del funicular. ¿Qué vemos? Primero, una variación muy rápida. O sea, de aquí tenemos 30 segundos. No, 20 segundos. No, ya lo he dicho bien, 30 segundos, sí. 30 segundos. Cada rayita son 15. O sea, en 30 segundos pasamos de 200 amperios a 800. Y luego bajamos, y luego subimos, y luego bajamos. Y esta parte de aquí que veis con picos... 200, no, 153, ¿no? Sí, más bajo. ¿Cómo has enseñado a mirarlo? Aquí abajo a la izquierda, ¿no? Ah, sí, 150. Incluso de cero, ¿eh? Tienes razón, sí, de cero. Partimos de cero, que es el punto de cruce de los dos vagones. Cuando los dos vagones se cruzan, no llegan a un equilibrio de potencias, el consumo es cero. Es la instalación ideal, ¿no? Luego a partir de aquí ya aumenta el consumo, ¿no? Incluso, y en la parte de aquí, ¿veis? Variaciones muy rápidas de la corriente, que es la parte de frenado. Esto cuando frena es un frenado eléctrico, es un frenado complejo, y veis los picos muy rápidos, variaciones muy rápidas, pero sobre todo, fijaros cómo varía la tensión. O sea, esta es una red muy blanda, es una red que cualquier variación de la corriente afecta de manera muy importante a la tensión. Por tanto, red blanda, se nos tienen que encender las alarmas. Red blanda, compensación, cuidado porque tenemos que tener precauciones extras en este caso. Pues tenemos que actuar con baterías especiales. Luego, estoy avanzando, luego veremos la conclusión. Primer síntoma de red blanda: alta dependencia, tensión, corriente, ¿no? La variación de corriente, variación de tensión. Pero antes no pasaba la inversa, ¿no? Antes nos subía la tensión, nos subía la corriente, nos subía la tensión, y ahora nos sube la tensión, nos sube la corriente y nos baja la tensión. O sea que la red blanda puede ir tanto en un sentido como en el otro. Ahí algo pasa, ¿no? Correcto, no. Este es el comportamiento normal de la red blanda, ¿no? El otro es un comportamiento poco habitual, porque allí lo que estábamos generando era una amplificación armónica. Aquí todavía no tenemos batería de condensadores. Por tanto, aquí directamente lo que estamos viendo es que cualquier variación de la corriente tiene una implicación muy alta en la tensión a disminuir, que es lo lógico, ¿no? A provocar caídas de tensión. ¿Por qué? Porque la red blanda es una red con poca potencia de cortocircuito. Por tanto, es una red que no puede aguantar. En cuanto conectas algo, ¡pum! Este es el primer síntoma, más síntomas. Correcto, primer síntoma. Vamos a ver. ¿Qué veríamos luego? Pues vamos a ver las potencias, ¿no? Al final lo que queremos es compensar, ¿no? Bueno, pues vamos a ver a nivel de la potencia, ¿no? Potencia activa trifásica. No tiene sentido verla por fases, porque como hemos visto que es equilibrada, ¿no? Pues
Vamos a ir directamente a la trifásica. Por las dos, y aquí tenemos las dos. ¡Ay! He abierto Funaxa. Disculpar. Ahora, disculpar que he abierto el de antes. Ahora. Inductiva, perfecto. Ahora sí. La parte superior, los kilovatios. En la parte inferior, los kVA. Vemos aquí el periodo de funcionamiento del funicular. Como os indico, mientras está bajando, tiene más peso el que baja, pues la instalación consume, prácticamente no consume, de hecho está generando. A partir de aquí es donde pega el tirón, y aquí empieza a frenar. Aquí veis la arrancada fuerte del funicular. Y aquí vemos que también corresponde a un incremento de reactiva. Cuando estamos consumiendo aquí, curiosamente el coseno de phi es relativamente bueno. Aquí tenemos 450 kilovatios contra 300 kVA. Un coseno de phi del orden de 0,80 y algo. No es muy bueno, pero tampoco es muy malo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando se produce el frenado, que es la parte de aquí, que además es un frenado, como veis que cada vez hay menos consumo de activa, el consumo de inductivo aumenta. Es un sistema de frenado por el variador y aparecen cosenos de phi muy malos. Aquí tenemos 445 kVR contra 214 kilovatios. Estos son cosenos de phi del orden de 0,5, incluso peores, ¿no? Por tanto, aquí también tenemos, sobre todo en esta zona, un coseno de phi muy bajo. Y muy bajo puede considerarse, a partir de 0,7 ya, o sea, todo lo que sea inferior a 0,7 quiere decir que tienes más reactiva que inductiva. Inductiva que activa, perdón. Pero obviamente cuando estamos ya por debajo de 0,6 o 0,5 es que tenemos incrementos muy importantes, ya lo vemos. Entonces aquí tenemos un segundo factor de riesgo. Vamos a tener que compensar, vamos a tener que conectar mucha capacidad con respecto a la activa que hay. Por tanto, recordar lo que decía del efecto que tiene la R, que tiene la activa. En esta zona de aquí se va a ver afectado. Bueno, ¿qué tenemos que mirar ahora? Bueno, y confirmamos además la necesidad de un equipo de compensación rápido, en caso estática, un banco tiristorizado, capaz de reaccionar en dos o tres ciclos. ¿Qué niveles recomiendas para poner estática con tiristores o estándar con contactores? A ver, al final obviamente si yo tengo que hacer reacciones a segundo, tendré que poner un banco tiristorizado, un banco con contactores, como mucho la cadencia que puedes tener entre una etapa y otra, mínimo serían 10 segundos y es un valor, bueno, que no se recomendaría bajar de 10 segundos entre etapa y etapa, porque si no, obviamente, primero, aunque podamos descargar el condensador, mecánicamente el contactor no está preparado, ¿no? para realizar tantas maniobras. Por tanto, al final, todo lo que requiera incrementos tan rápidos de reactiva o variaciones tan rápidas o ajustes tan rápidos, vamos a tener que ir a un tiristorizado, ¿no? Un contactor siempre vamos a estar hablando de necesidades de reacción del orden de 30, 40, 50 segundos como mucho. Todo lo que sea por debajo siempre sería un tiristor, ¿no? Avanza, que me tienes intrigada de cuál es la solución que nos das aquí, a ver cómo afecta a los armónicos y sobre todo si nos puedes enseñar cuál fue el resultado luego. Correcto. Vale, lo intento. Venga. Bueno, pues vamos a ver a nivel de distorsión armónica. ¿No? Hemos mirado las corrientes, las tensiones, hemos mirado las potencias. Vamos a ver las distorsiones armónicas. En tensión y en corriente siempre, ¿no? ¿Lo pidas también? Sí, porque... ¡Ay! ¡Qué manía! Has vuelto a abrir Funaxa, lo tienes por defecto. No, sí, está por defecto. Lo tenía que haber cerrado. Siempre sale por defecto el primero que has abierto. La próxima vez ya me fijo. Venga, te decía que siempre pides armónicos en tensión y armónicos en corriente, ¿no? Para ver cómo afecta el uno al otro, ¿no? Correcto, porque al final van de la mano, que digo yo, ¿no? No tiene sentido quedarnos solo con uno, ¿no? Tenemos que intentar buscar... Esto es lo que nos explicabas antes, ¿no? Nos explicabas antes de que no podemos dar valores independientes de armónico en tensión y corriente, ¿no? Y también tampoco podemos dar valores simplemente de THDs, ¿no? Aquí también podríamos la gráfica de valores de corriente y THDI, ¿no? Sería también interesante. De todas maneras, más o menos la recordamos, ¿no? Aquí había un incremento. Pero bueno, para ir rápido, ¿qué vemos? Vemos que
efectivamente los niveles de distorsión en corriente son bastante elevados, ¿no? Del orden de entre 40 y 60%, pero sobre todo hay una afectación muy alta a nivel de distorsión en tensión. Vemos valores, si os recordáis, esta era la parte final del frenado, es además donde el efecto amortiguador que os comentaba es menor, y si veis aquí la parte del frenado estamos valores del orden de, pongo encima, aquí tenemos un 17%, y aquí llegamos a un 18%. Por tanto, ¿qué vemos? Que efectivamente se nos confirman las sospechas de que es una red muy blanda, donde obviamente aquí no vamos a poder instalar una batería sin filtros, sin reactores. Es obviamente descartable, pero además aquí vamos a tener que instalar una batería reforzada. ¿Qué haríamos además? Ver las formas de onda para confirmar realmente las sospechas de que aquí el armónico predominante es el quinto. A ver, es una única carga trifásica convertida a CDC, es el quinto seguro, ¿no? Pero vamos a confirmarlo, obviamente. No hay que dar nada. ¿El quinto y el séptimo, qué tipo de cargas, mientras sabes, generan quinto y séptimo y noveno y onceavo? No, y onceavo y treceavo. Básicamente, quinto, séptimo, onceavo, treceavo, por este orden normalmente, no siempre más de quinto que de séptimo, son cargas trifásicas. Las cargas trifásicas equipadas con un convertidor, ¿no? Los variadores, siempre van a generar quinto, séptimo y luego en menor medida, 11 y 13, puede ser 17 y 19, pero menos. En cambio, las cargas monofásicas, ¿no? La iluminación LED, ¿no? Las cargas ofimáticas, ¿no? Las computadoras, las cargas monofásicas van a generar también quinto y séptimo, pero normalmente el predominante va a ser tercero. Perfecto. En este caso que estamos hablando de única carga, ¿no? En los armónicos. Aquí vais a ver que está perfecto, ¿no? Aquí, os fijáis, aquí no hay consumo y la distorsión en tensión de base es muy baja. Importante también, eso quiere decir que de base uno puede, ¿no? La tensión está bien, no nos llega a una mala calidad de suministro, ¿no? En este caso está parado el funicular y vemos que la tensión pues, está prácticamente senoidal. Bueno, vamos a ir hacia adelante. Empieza a funcionar, aparece una M de McDonald's, ¿no? Bastante. Lo que pasa es que tenemos un consumo pequeñito, 130 amperios, pero ya vemos que empieza a aumentar la distorsión en tensión. Si vemos esto de aquí, la forma de McDonald's, recordamos quintos y séptimos, básicamente, pero nos quedamos con el quinto, al final el quinto es el predominante, ¿no? Y a medida que voy aumentando el consumo, la M de McDonald's se va haciendo más clara, aquí tenemos ya 330 amperes, vamos viendo cómo se va aumentando, se va arrugando, ¿no? Claro signo de red blanda, con un 40, aumentamos no tanto el porcentaje, sobre la corriente. Antes igual teníamos más porcentaje, teníamos un 60% de distorsión, pero había menos corriente. Por tanto, el efecto era menor. Importante lo que decía antes de siempre ligar estos dos valores, ¿no? El porcentaje sobre la corriente, sobre la fundamental, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos viendo que efectivamente las fluctuaciones cada vez más, hasta que estamos en consumos mucho más elevados, en cientos amperios, el nivel de distorsión en tensión ya es muy alto, el 14%, y además aparecen las típicas muescas, estas de aquí, esto, los notches, las muescas, que estas son muescas debidas a la conmutación de los semiconductores, no son armónicos. Armónicos es una cosa, estos son perturbaciones a nivel de milisegundos, son perturbaciones de la calidad de suministro. Son a nivel de, ¿no? Y entonces, si veis, coinciden siempre con estos puntos de aquí que estoy marcando, es cuando se produce la conmutación de los 6 tiristores, de los 6 semiconductores que tiene el convertidor de 6 pulsos a CDC. Cada vez que hay una conmutación, se produce un pequeño cortocircuito, un pico muy grande que dura muy poco. Estamos hablando de microsegundos, pero que si la red es muy blanda, y este caso lo es, incluso lo que está haciendo es disminuir la calidad de suministro. Y quedaros con esta foto porque luego, si me da tiempo y si me permitís extenderme un poco más, os enseñaré el efecto secundario que tiene a nivel de mejora de calidad de suministro también el compensar. Aquí perfecto, oye, pues vamos, venga, avanza. ¿Lista ya estás? Sí, entonces, ¿qué se propuso aquí? Eso, solución. Es lo que quería comentar. Aquí un banco normal del 7%, 189 hercios, 227 hercios, no nos serviría. Y uno diría, ¿por qué? Pues si me estoy sintonizando por debajo. No, porque la barrera, el rechazo que tenemos no es suficientemente grande no ofrecemos suficiente impedancia como para no asegurar que vamos a tener sobrecarga.
¿Por qué es eso? Porque una red blanda también es una red que tiene más impedancia. Por tanto, al tener más impedancia, tenemos que aumentar la impedancia que nosotros ofrecemos en el capacitor para hacer que el camino, digamos que el camino más fácil para la corriente no sea el condensador, aunque yo le haya puesto una impedancia. Entonces, lo que tengo que hacer es aumentar la impedancia. ¿Cómo aumento la impedancia? Sintonizando más abajo. Entonces, en lugar de 189, 127 Hz, voy a sintonizar a 170, 203 Hz. Es la sintonía al 8,7%. Lo que denominamos sintonía reforzada. Y es una sintonía pensada para el quinto armónico y que nosotros siempre aconsejamos para valores superiores a un 5 o 6%. O sea que aquí sí que te mojas, ¿no? A ver, entonces, en reactancias estándar, por menos debajo del 5% en tensión. Correcto. Y si ves más de un 5% de THD en tensión, te vas a reforzadas. Correcto. Si hablamos del quinto armónico, sí. Obviamente, si hay tercero, tenemos que irnos al 14%. Pero estamos hablando de redes industriales. Mi consejo es que todo lo que sea por encima del 5, irnos a reforzadas. En tensión. En tensión, exactamente. ¿El banco va a ser un poco más caro? Sí, pero va a ser mucho más reforzado. Problema que puede, si no ponemos el 8,7%, incluso un banco, una batería con filtros, no funciona. Aquí no funcionaría. O sea, en estas condiciones os aseguro que no funcionaría. Igual evitaríamos la amplificación armónica, eso sí. Pero la sobrecarga de los condensadores no la evitaríamos. Y obviamente, yo voy a proponer una solución todavía más fácil. jogarcia@circutor.com. Si le enviáis vuestras mediciones o vuestras consultas a Josep, nada, digo porque lo que él dice, ¿no? Con una condición, Vicente, que las mediciones sean con equipo Circutor, ¿eh? Porque si no, obviamente todo este análisis que estoy haciendo no lo puedo hacer. Y no es por decir, obviamente no voy a decir que el software Circutor sea mejor que el de otros fabricantes, que para mí lo es, obviamente, sino obviamente porque si nos enviáis ficheros con otros analizadores, yo no los puedo analizar. No tengo el software, ni tengo el conocimiento del software. Por tanto, importante hacerlo, obviamente, con analizadores Circutor. Y entonces, nosotros, yo o otros compañeros del departamento, no vamos a personalizar solo en mi persona, está claro, ¿no? Sí que tenemos, por lo menos, la posibilidad de analizarlo. Probablemente la mayoría de las situaciones llegará a conclusiones, pero necesitamos mediciones bien hechas, obviamente. Oye, perfecto. No es broma, ¿eh? Es un servicio que damos en Circutor desde hace 47 años y todo lo que necesitéis, tanto como si os tenemos que ayudar a ir a hacer la medición en campo con nosotros tenemos, de hecho, yo siempre digo que nosotros no tenemos comerciales, tenemos técnicos en las zonas que claro que tienen que vender, pero todos son técnicos y os damos ayuda también. Josep, ¿puedes abrirnos el después o qué? Está bien. ¿Esto es después? Esto es después. Aquí. Perfecto, pues venga. ¿Qué se optó? Por una solución con un banco tristorizado, ¿no? Un banco estático, con filtros reforzados al 8,7% y de unos, quiero recordar, 300 y algo kVR, eran 6 etapas de 55 kVR, 6 pasos de 55. Con un cómputer con un cómputer más trifásico, midiendo las 3 fases, curación de alarmas, etcétera, etcétera. Es un full equip que le digo yo. Está funcionando en condiciones extremas. Es un funicular que ahora desgraciadamente no funciona, pero que no para. Está funcionando desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y los fines de semana continuamente, subiendo, bajando. Hombre, aquí veo que esto es del 16 del 4 del 2010. No, esto de aquí no le hagas caso. No, porque estaba mal la hora. Esto es de 2016. Ahora 4 años. No le hagáis caso a esto. No, porque está con el smart trifásico que venga, oye, pues enséñanos. Muy rápido, no me enrollo más. ¿Qué conseguiste? Venga, a ver, ¿qué conseguiste? A ver, conseguimos básicamente compensar, ¿no? Compensar que era lo que buscábamos, ¿no? Entonces, mira, sé yo que vamos a compensar. Bueno, estamos compensando. Compensando, recuerdo, en condiciones severas, porque necesitamos un tiempo de reacción rapidísimo, si lo recordáis, ¿no? Pues bueno, a ver. No, esto no está bien. Equivocado. No, está bien. No, disculpad, pero esta no es. No, esto no es con batería, ¿eh? No. Sigue viendo reactiva. Sí, no. Esta no es. No la vas a tener. Ostras. A ver, disculpad. Un momento. A ver, vuelve a abrir, a ver si tienes alguna más. O sea, no nos lo explicas si no lo creemos, ¿eh? No, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que he puesto la que no era. Ahí.
esta mañana no lo he hecho y no la he confirmado. Sabe mal. Déjame mirar. Bueno, oye, me preguntan por aquí que si si os podemos ayudar a hacer las mediciones con ellos, ¿eh? Tenéis que hablar con el técnico de la zona y él os indica cómo. Esta no es. Puedo buscarla, si me dais un minuto la puedo buscar. Bueno, venga, te damos eso, un minuto. La intento buscar, ¿eh? Venga, las cosas del directo, venga, búscala, Sí. búscala ahí en tu PC. Oye, yo si os fijáis, Josep lleva la camiseta de eficiente, ¿no? Así que eso es lo que intentamos, ¿no? Que todas las instalaciones sean lo más eficientes posibles, ¿no? Y por eso nos va a enseñar Josep ahora, ¿no? Que aparte de compensar la reactiva y dejar de pagar el concepto de penalización por reactiva, al instalar una batería de condensadores hacemos que la instalación sea más eficiente, ¿no? Vamos a descargar la línea, el transformador, el interruptor automático, como veíamos en el caso anterior que disparaba por sobrecarga. De hecho, las penalizaciones por reactiva no son meramente recaudatorias. Las penalizaciones de reactiva lo que buscan es que todo el sistema, desde la generación, pasando por el transporte en alta tensión, por la distribución en media tensión, hasta por la distribución dentro de nuestras instalaciones, pues lo que buscan es que sea lo más eficiente posible el sistema para realmente pues desahogar nuestras redes, de generar menos potencia aparente, que al final es lo que se transporta por las redes de distribución, ¿no? Otra cosa, mira, aprovecho, mientras Josep va buscando la medición, nos dice, oye, ¿y era esto a partir de noviembre? ¿Cómo va a quedar con las penalizaciones de capacitiva? Bueno, pues lo mismo, pero aparte de compensar la energía reactiva inductiva, tendremos que ver de no verter energía reactiva capacitiva a la red por las propias baterías de condensadores o compensar la energía reactiva capacitiva, porque la reactiva capacitiva no son solo las baterías de condensadores, la ofimática, los LEDs, un SAI, son consumidores, son generadores de energía reactiva capacitiva, ¿no? Aquí lo podríamos hacer a través de reactancia, pero aquí también podemos ir a la solución del SVG, que es un compensador de energía reactiva a través de electrónica de potencia, que nos compensará tanto la reactiva inductiva como la reactiva capacitiva, ¿no? Bueno, ya lo he comprado, ¿eh? ¿Lo tienes? Pues venga, la vas abriendo y nos enseñas el después. Sí. ¿Compartes pantalla? Un momento. Perfecto. ¿Sí la has comprobado que esta sí que sea? Sí, disculpar, es que la otra, la verdad es que no la había comprobado y me confundió. Aquí es que efectué esto está en catalán, en banco. Sí. Tiene una cosa de este idioma está bien. Ambes con. Sí. Lo que pasa es que yo tengo un amigo de Madrid que dice que los catalanes somos muchos, los que le quitamos una letra y decimos que tenemos un idioma, ¿no? Bank. Vale, el AM es más complicado. Sí, entonces, aquí lo que pasa es que la medición pone trifásica, pero realmente es una única fase, ¿eh? Porque recuerdo que cuando no solo pude poner una pinza y tal, entonces vais a ver que la potencia es más pequeña que la que había anteriormente. Pero bueno. Bueno, pues lo que vemos es esto, ¿no? Esta es la potencia activa, la rampa de subida del funicular, el frenado, y como ves, los KVRs pues se mantienen, excepto en un momento, porque aquí tenemos un consumo de reactiva brutal, ¿no? Pero como veis, pues la compensación se mantiene en un coseno de phi, pues por ejemplo aquí tenemos 120 kilovatios contra 115 kVA, pues es un coseno de phi de 0,99. No se buscaba en este caso el coseno de phi. Las necesidades totales eran unos 400 kVR y aquí por problemas de espacio se limitó a unos 330 kVR. Por tanto, no llegamos a 1, pero obviamente se consigue la compensación rápida. Pero independientemente de la compensación, a mí lo que me gustaría enseñaros es esto. ¿Qué conseguimos? A ver si lo tengo esperado. Déjame mirar, primero comprobar, porque este no lo he comprobado. No querría engañaros. ¿Qué conseguí? No, lo voy a poner con una única. No, si me permitís, lo voy a poner con una única corriente y una única tensión, que se va a ver mejor. ¿Qué conseguimos? Si recordáis, era una red que variaba muchísimo la tensión y teníamos variaciones desde 500 pocos voltios hasta 530. Como estamos disminuyendo mucho el consumo de amperios, ¿no? Teníamos antes picos de casi 600,
amperios. Aquí lo bajamos mucho. ¿Por qué bajamos mucho? Porque el coseno de phi es muy, muy, muy bajo. Por lo tanto, tenemos mucha reactiva a compensar. Y hay momentos en el que el coseno de phi, o sea, que prácticamente no había activa y todo era reactiva. Hay momentos de consumo mínimo de activa y todo reactiva. Por tanto, lo que hacemos es, compensando reactiva, disminuimos la corriente. Disminuimos tanto la corriente que, como veis, las oscilaciones de la tensión no tienen nada que ver con las que existían antes. Antes estábamos hablando de diferencia de 30 voltios y ahora estamos hablando de diferencias de 5 voltios como mucho. Con lo cual, estamos consiguiendo una estabilidad extra del sistema. No es bueno tampoco para un sistema ir subiendo y bajando constantemente la tensión, ¿no? Ni para el rendimiento de las máquinas. Y tercer efecto, para mí también es casi el más importante. Recordamos la distorsión, las formas de onda que teníamos en... Entonces, Josep, yo estaba diciendo antes que las baterías de condensadores valen para no penalizar reactiva, para que el sistema sea más eficiente y para solucionar problemas de redes blandas en ocasiones, ¿correcto? Sí, o sea, para intentar solucionar algunos problemas relacionados con calidad de suministro, ¿no? Con calidad de red de onda debido a poca potencia, a poca consistencia del sistema, ¿no? Obviamente, si yo tengo un problema, tengo microcortes o tengo mala calidad de suministro por parte de la compañía, con una batería de condensadores no lo vas a solucionar. Pero si los problemas los estás generando tú, porque tu red es blanda y porque es muy sensible a variaciones de corriente, si esas variaciones de corriente las podemos reducir compensando, como es el caso, ¿no? Pues podemos mejorar la calidad de suministro. O podemos buscar también soluciones. Perfecto. Oye, enséñanos los armónicos. Batería de condensador con equipo de filtrado de armónicos activo. Entonces, matamos dos pájaros de un tiro. También estamos mejorando, estamos reduciendo los armónicos, mejorando la calidad de suministro, ¿no? Para acabar, un minuto. Y nos vamos aquí, nos vamos a los momentos. Tenemos las formas de onda. Aquí más o menos es cuando tendríamos el máximo. No os asustéis por las formas de abajo, ¿eh? Parecen. Aquí son momentos de plena carga. Y es cuando más o menos el convertidor está funcionando a plena carga, más o menos, ¿eh? Un poquito antes, igual. ¿Y aquellas muescas? ¿Han desaparecido las muescas? Correcto, o sea, ya lo veis. O sea, los niveles de distorsión, si lo vemos en distorsión luego, el 15, 16, 17% ya no están. Siguen siendo algo elevados, 6, 7, pero, por ejemplo, las muescas ya han desaparecido. ¿Por qué? Por dos efectos. Reducimos corriente, pero es que además la conexión de la batería de condensadores también aumenta, en este caso, la potencia de cortocircuito del sistema también. No voy a entrar en ese tema, pero también, digamos, nos ayuda a hacerlo también más estable. Josep, pero espérate, sí que quiero que de manera muy rápida, como titular, sí que quiero que entres un poco. A ver, ¿qué es una red blanda? ¿Cuáles pueden ser los motivos de que tengamos una red blanda? Básicamente una red blanda. Una red blanda son aquellas redes donde la potencia de cortocircuito que yo tengo, la impedancia, en el punto de conexión de la batería, ¿no? O en el punto de conexión de cualquier generador, es baja. ¿Qué quiere decir eso? Que la impedancia es alta. Por ejemplo, ¿qué podría ser una red? Una red blanda. Una red blanda podría ser lo que estaba diciendo, ¿no? Una red o una instalación muy alejada de lo que sería la subestación. Por tanto, la potencia de cortocircuito que tú ya tienes en la red de distribución es baja. Una red blanda podría ser aquella que tiene un transformador muy ajustado ya a la potencia, ¿no? Cuanto más ajustado está la potencia, también el transformador lo hacemos trabajar, digamos, con menos margen, por decirlo de alguna manera. Una red blanda podría ser aquella, o una combinación de todas, con impedancias internas muy, muy elevadas, ¿no? Con largas distancias de cableado, con distribución por pletinas muy largas, ¿no? Donde tenemos mucha inductancia en la propia red de distribución, ¿no? Básicamente eso es lo que sería una... Oye, una cosa, y una duda. ¿La UCC del trafo, que el trafo sea seco o en aceite, también puede influir? También puede influir. A mayor UCC, menor potencia de cortocircuito. Por tanto, los transformadores secos, que suelen tener UCC más elevadas, también pueden ser más propensos a presentar problemas, ¿no? Por ejemplo, una red muy blanda, un generador trabajando en isla, él tiene una potencia de cortocircuito muy bajita, porque tiene una reactancia subtransitoria muy alta. Es igual.
Con lo cual es mucho más propenso a tener problemas con los armónicos, un generador, por ejemplo, que sería una fuente de tensión, ¿no? Entonces son esos lo que se conocen como redes blandas. Básicamente las pondríamos todos dentro del grupo de aquella red sensible en tensión a las variaciones de corriente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos también este efecto de mejora de la calidad de suministro. Como esto supongo, porque aquí esto dices que está en una montaña, ¿no? Supongo que estarían muy lejos, ¿no? De la subestación de la compañía eléctrica, ¿no? Es lo que he dicho al principio, ¿no? Esto está arriba, además el transformador está arriba. ¿Dónde hemos visto más efectos de estos? Por ejemplo, en remontes de estaciones de esquí, pero no tiene por qué ser solo remontes, en instalaciones industriales también puede ser, ¿no? Instalaciones donde tienes una potencia, donde tienes mucha carga armónica también, transformadores justos y a lo mejor también instalaciones alejadas de la... Otra pregunta, Josep. ¿Líneas subterráneas o líneas aéreas puede influir? También puede influir. O sea, las líneas subterráneas obviamente presentan mayor inductancia, por tanto mayor inductancia, mayor impedancia, menor potencia del cortocircuito. Al final todo eso. De todas maneras, vuelvo a repetir, uno puede tener la sospecha de que sea una red blanda o no, pero yo creo que con los ítems que... No, está claro, no, era... Con las sospechas y si, digamos, un poco... Ahora que estamos hablando de síntomas, desgraciadamente, ¿no? Pues estos también serían los síntomas de una red blanda, ¿no? Sobre todo... No, está claro. Ahora, hemos visto los síntomas, pero porque lo preguntaban por el chat y a mí también me generaba curiosidad, ¿no? Le doy vuelta a aprender cosas contigo, ¿no? Motivos. Una cosa es los síntomas, que nos has explicado muy claro, y otros los motivos. De todas maneras, vuelvo a repetir, hay que verlo todo como un global. Aquí también, pues, es probablemente la misma instalación, obviamente es blanda. El anterior, pues a lo mejor sí, en lugar de tener un coseno de phi tan malo, tuviésemos un coseno de phi no tan malo, pues el efecto amplificador sería menor, ¿no? También al final hay que verlo como un global. De todas maneras, vuelvo a repetir, nosotros ya ahora desde Circutor, medición que nos llega con THD superiores al 5%, nuestra propuesta inicial es siempre una batería, un banco del 8,7%. Luego, la decisión final, obviamente, la toma el cliente porque son equipos más costosos. No muchos más, pero más costosos. Perfecto. Obviamente, la decisión final... Josep, ¿nos quieres explicar algo más del después? ¿O nos quieres enseñar la solución? ¿Tienes alguna foto de la solución o algo? Bueno, la que hemos visto no se ve mucho, estaba en la... Ah, pues ponla sí. Mientras nos vamos despidiendo, porque yo creo que es interesante. Tenías una tercera, pero estamos abusando. Pero encantado porque hemos sido 400 personas, esto tenía que haber durado una hora, somos 350, nos han ido 50, pero la hora, lo que tenía que durar, no se nos ha ido, bueno, no diré nadie, pero casi nadie. Sigues teniendo 350 personas al otro lado del charco o al otro lado de la red. ¿Nos querías enseñar el informe? Eso sí, ¿no? ¿Me habías comentado? El informe, sí. Venga, pues vamos como no se va nadie, entiendo que es que la gente está disfrutando y como estamos en casa también, yo creo que momentos de placer también viene bien y yo no sé el resto, pero yo me lo estoy pasando muy bien contigo, Josep. Así que venga, si nos buscas el informe y nos compartes un poco, ojo, no veamos datos confidenciales, ¿eh? No. Vale. No os preocupéis, que no creo que veáis nada. Vale. Oye, de verdad, te están diciendo que muy buena charla, muy profesional. El informe es muy sencillo. La función de nuestro software, ahora ya lo ha cerrado Josep, tiene una función de copiar-pegar, ¿vale? Tiene un portapapeles, entonces todas estas gráficas que iba viendo Josep, no sé si os habéis fijado que había allí un martillito. No, el martillito no, ¿cómo es el copiar-pegar? No me acuerdo el simbolito. Bueno, no, sí. No sé si es porque es muy sencillo. Entonces, lo que hace Josep es va haciendo el análisis siempre, como hemos visto, tensión con corriente, comportamiento de la tensión versus a la corriente, potencia activa, potencia reactiva, armónicos, forma de onda y descomposición armónica. Él va viendo todo esto, va sacando sus conclusiones, copiar, pegar y lo mete en el informe, ¿no? Pero bueno, insistimos, la mejor manera de caminar es andando, ¿no? De aprender a andar es andando, así que... Perfecto, sí. Este es un informe tipo, ¿no? Es un informe, sí. Es un informe, pues bueno, tanto de la instalación... Si quieres ampliar un poquito, bueno, no, ya está bien, sí. Entonces simplemente, pues bueno, pues objetivos, resultados, mediciones, y aquí lo había dejado para enseñaros cómo hacerlo, ¿no? Es igual, o sea, es tan sencillo como... pues aquí hay uno de energías. Todos estos es tan sencillo como copiar,
enganchar y luego voy poniendo pues la tensión compuesta promedio en 3 fases, intensidad promedio por fase, distorsión armónica en tensión. Bueno, un informe, todo esto era sin la batería y está ya con la batería, ¿no? Aquí veis la compensación, cuando ya está compensado, ¿no? Pues la inductiva, la energía inductiva como la tensión, cómo se mantiene estable, como veis es esto, las corrientes, los THDs en tensión. Mira, este por ejemplo, no sé si se ve aquí, voy a ampliar un poquito. Este es el THD en tensión. Antes, si recordáis, partíamos de niveles que llegábamos hasta un 16-17% de distorsión en tensión, lo limitamos a un 7, 8. Sigue siendo un valor elevado, pero obviamente nada que ver con los 16-17 que teníamos en un principio, ¿no? Y luego, pues, y luego todas las conclusiones. Oye, etcétera, etcétera. Pero todo esto es muy sencillo, son imágenes. Imágenes las pongo tan fácil como es. Oye, pues perfecto, Josep. Muchísimas gracias.